Estamos aquí enclaustrados debido a la cuarentena por la pandemia de COVID. Y estaba revisando que tengo muchas memorias, discos duros externos con videos que quedaron pendientes de subir. Algunos videos que yo grabé son de inicio del 2018. Quiere decir que ya tengo más de 2 años y fracción de videos guardados y que nunca hubo oportunidad por cuestiones de tiempo de editarlos y subirlos a las redes sociales. Entonces voy a empezar a ir subiendo videos muy atrasados, algunos de congresos internacionales. Por ejemplo, tengo pendiente de subir mi presentación en el Congreso de la Red Europea y Latinoamericana de Escuelas Sistémicas que se hizo en Argentina, y también la presentación que tuve en Barcelona el año pasado en el mismo congreso. Y ahorita les voy a presentar un evento más reciente donde hablé sobre TDAH en la Universidad Marista de Guadalajara. Bueno, antes que nada quiero agradecer a Heriberto y a la red por la invitación para participar en esta jornada de salud mental. Para mí es muy bueno que se abran espacios para psiquiatras infantiles y también para hablar sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, porque a pesar de que no se le da mucha difusión a este tema, lo cierto es que desde más de 100 años, desde 1902, ya se había empezado a hacer investigación sobre la hiperactividad en los niños, de modo que no es un padecimiento nuevo o de reciente descripción, ni es algo que está de moda, sino que más bien lo que ha pasado es que ha fallado la divulgación de la psiquiatría en torno a este tipo de problemas que se presentan con mucha frecuencia en los niños, porque la mayoría de los psiquiatras, no me dejarán mentir, sobre todo los que trabajan con niños y adolescentes, que la mayoría de los padecimientos que vemos en la consulta son problemas del neurodesarrollo, entre ellos el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. También vemos otros problemas como la discapacidad intelectual, el trastorno del espectro autista, los trastornos de tics, y ya en otro plano tenemos también los trastornos ansiosos y depresivos. Y bueno, yo voy a basar parte de esta charla. ¿Me pasa la que sigue, Heriberto? Bueno. Ahí está. Voy a basar gran parte de esta charla en un libro escrito por una de las principales autoridades a nivel mundial en TDAH, que es el doctor Russell Barkley. Tiene un libro muy interesante publicado por Editorial Paidós que se titula Niños hiperactivos, cómo comprender y atender sus necesidades especiales. Es un libro de divulgación, está escrito para el público general, es de muy fácil lectura. Entonces yo les recomiendo, si quieren adentrarse en el estudio del TDAH, esa es una buena obra, ¿no? Está escrita principalmente para padres de familia, pero también lo pueden consultar maestros, profesionales de la salud mental y cualquier persona interesada en este tema. Y bueno, aquí viene la pregunta de por qué hacer divulgación del TDAH. Y fíjense, eso es lo que dice Barkley. El TDAH sigue siendo un trastorno controvertido, poco comprendido por el público general y las instituciones educativas, y cada caso de TDAH es único. Que para entender mejor el TDAH, yo aquí voy a hacer la comparación entre este trastorno y un cuadro gripal. Creo que tienen algunas similitudes que las vamos a ir viendo a lo largo de esta charla. Al final va a haber un espacio para que ustedes expresen sus dudas, sus inquietudes o hagan los comentarios que consideren pertinentes. Aquí Barkley dice que cada caso de TDAH es único. Yo lo comparo con una gripa por la simple y sencilla razón de que también cada gripa es única. Puede haber una persona que tiene gripa y que no tiene dolor de garganta, solamente tiene a lo mejor fiebre, flujo nasal y tos. Otra persona puede sentir el cuerpo cortado, puede sentir un gran malestar general. En ese sentido, los médicos sabemos que la inmensa variedad de trastornos, enfermedades o síndromes no se expresa por completo en ningún paciente, sino que cada paciente tiene solamente algunos síntomas de ese trastorno y muchos ni siquiera tienen el cuadro típico. Por eso digo que el TDAH se parece a una gripa,
y ahorita lo vamos a ver porque no todos los niños tienen todos los síntomas, como en un cuadro gripal. Yo a lo mejor ahorita puedo tener un cuadro gripal muy leve, pero aquí estoy, ¿no? Porque posiblemente sea un cuadro leve y puedo venir aquí y dar esta conferencia. También el TDAH es así, también el TDAH tiene grados de gravedad, es decir, no solamente hay un diferencial en la expresión de los síntomas, sino que como cualquier problema de salud hay grados de gravedad, de manera que tenemos TDAH leve, TDAH moderado o TDAH grave, ¿no? Igual como la gripa, puede ser una gripa leve y aquí estás, o una gripa grave y terminas en el hospital. Y también algo interesante y que también viene muy a bien esta analogía entre el TDAH y la gripa, el TDAH recibe un tratamiento sintomático, es decir, el medicamento no te cura, el medicamento te ayuda a aligerar los síntomas en lo que el mismo cuerpo va compensando el problema. Lo mismo sucede con la gripa, el antigripal no te cura, incluso podrías no tomarlo, pero sí te ayuda a pasarla mejor y con eso vale la pena su prescripción. Y otra analogía entre un cuadro gripal y el TDAH, pues es el que cuando tú tienes gripa no necesitas hacerte ningún estudio para que te hagan el diagnóstico. De hecho, con frecuencia el diagnóstico salta a la vista y a veces ni siquiera tienes que ir al médico. Pero si llegas a ir al médico por un cuadro gripal, pues lo más seguro es que no te pidan ningún estudio porque los síntomas son evidentes en el consultorio, se ven en la clínica, como decimos los médicos. Lo mismo pasa con el TDAH, no hay necesidad de pedir ningún estudio, que ahorita vamos a ver por qué, para poder hacer el diagnóstico. Bueno, y aquí hago esta pregunta. ¿Por qué es importante que los padres tengan información? Bueno, número uno, porque educar a un niño con TDAH puede ser un desafío increíble para cualquier padre, ¿no? De hecho, de entrada, ejercer las funciones parentales, ser mamá o papá, ya de entrada es un reto o un desafío bastante grande. De hecho, Salvador Minuchin dice que el ser papá es una tarea extremadamente difícil. Ni siquiera dice que sea difícil, dice que es extremadamente difícil. Pero por supuesto que es un reto mayor el ser mamá o papá de un niño con TDAH. Por eso Barkley le llama desafío increíble, fíjense qué interesante. Y estos niños son distraídos, desinhibidos, muy activos y absorbentes. Sus problemas pueden ser una carga tan grande para usted como padre que nunca se los planteó o imaginó cuando decidió tener un hijo. Eso también es muy interesante y a veces por eso necesitamos darles ayuda psicológica a los padres o incluso psiquiátrica por los problemas que ellos desarrollan al cuidar a un niño con TDAH, ¿no? Esta mamá dice solo quiere un poco de paz, que muchas veces no es raro que se generen lo que los expertos llaman diadas incompatibles, es decir, que se forma una relación explosiva entre el niño o niña con TDAH y la mamá o el papá, que a veces no es raro que esa combinación explosiva se genere cuando uno de los padres también tiene TDAH. Es como si los dos miembros de la familia, padre e hijo, fueran de mecha corta. Por supuesto que son una combinación explosiva. Y bueno, yo aquí quiero hablar sobre 5 puntos. Es una charla muy sencilla y básica porque está dirigida al público general. Y creo yo que se puede resumir en 5 puntos importantes, que en realidad son los 5 puntos de los que hablamos los médicos cuando hablamos de cualquier problema de salud, ¿no? Punto número 1, ¿qué es? Punto número 2, ¿qué tan frecuente es? Punto número 3, ¿cuál es su causa? Punto número 4, ¿cómo se hace el diagnóstico? Y punto número 5, ¿cuál es el tratamiento? Entonces vamos a ir a lo largo de esta charla revisando cada uno de estos 5 puntos importantes para poder tener una comprensión más amplia sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Que bueno, de entrada vamos a definir términos y vamos a explicar qué significan estas 4 letras, ¿no? ¿Qué significa TDAH? Bueno, pues es una abreviatura, porque el TDAH es el trastorno mental con el nombre más largo de toda la clasificación de trastornos mentales que publica la Asociación Americana de Psiquiatría. Es trastorno por déficit de atención con hiperactividad.
que no es un nombre tampoco muy representativo porque cada vez se estudian más los casos de niños o niñas sin hiperactividad, pero aún así el nombre oficial, como aparece en la clasificación, es TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y algunos niños que no tienen hiperactividad, pues se dice que tienen TDAH sin hiperactividad, ¿no? Así como existen las quesadillas sin queso, y que pareciera una contradicción que haya quesadillas sin queso, pues también hay trastorno por déficit de atención con hiperactividad sin hiperactividad, ¿no? Porque el nombre correcto es TDAH. Entonces, posiblemente en las próximas clasificaciones el TDAH cambie de nombre, es algo que están viendo los expertos. Pudiera ser que en los próximos años ya no se llame así, porque también si nos vamos a la historia de este trastorno ha tenido otros nombres. Al inicio se le llamó trastorno del comportamiento postencefalítico, después se le llamó daño cerebral mínimo, después se le llamó disfunción cerebral mínima, luego se le llamó reacción hiperkinética de la infancia y finalmente se le llamó trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pero la tendencia es que el nombre ha ido cambiando conforme se va comprendiendo cada vez mejor este síndrome. Y bueno, esa es la definición que da Russell Barkley, el autor que les recomendé al inicio. Dice: el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o TDAH es un trastorno del desarrollo del autocontrol. Fíjense qué interesante. El autocontrol es el freno de la máquina. Quiere decir que el problema principal está en la función que tiene el niño para lograr controlarse a sí mismo. Esa es una función que está trabajando de manera deficiente, que no está trabajando al 100%. Muchos psicólogos insisten a los padres de niños con problemas de conducta que les pongan límites y que sean un poco más estrictos o más rígidos en el proceso de crianza, pero la realidad es que el niño con TDAH no tanto necesita un límite que se le imponga desde afuera, porque ahí no está el problema. El problema está en el límite que ese mismo niño debe de tener, porque todos tenemos un autocontrol, niños, adolescentes, adultos, y en la medida en que nos funciona ese autocontrol, podemos funcionar en la sociedad. Y bueno, dice Barkley, engloba problemas para mantener la atención o la capacidad de enfoque y para controlar los impulsos y el nivel de actividad. Que en esta balanza yo esquematizo estos dos grandes grupos sintomáticos, que por un lado se encuentran los síntomas de déficit de atención, que ahorita los vamos a mencionar, son varios, y por el otro los síntomas de hiperactividad e impulsividad. Hay niños en donde la balanza está equilibrada y tienen aproximadamente la misma cantidad de síntomas en un platillo y la misma en el otro. Y hay niños donde se carga más hacia la hiperactividad e impulsividad, y hay niños donde se carga más hacia el déficit de atención. De hecho, ahorita lo vamos a ver en el caso de las niñas, es más frecuente que predomine el déficit de atención. Las niñas tienden a ser menos hiperactivas, menos impulsivas, pero si les va mal en la escuela, reprueban, a veces bajo mucho estrés pueden ser explosivas, y muchas veces se tolera esa situación y nunca reciben tratamiento. Por eso es que en la consulta de psiquiatría infantil es más frecuente ver niños con TDAH. Las niñas con TDAH simplemente se les considera que son malas estudiantes y habitualmente no reciben el diagnóstico. Y bueno, aquí yo hago también una analogía con dos estructuras que tienen que ver con el funcionamiento de máquinas de uso común. En las computadoras necesitamos la memoria RAM, que de hecho en esta computadora que yo tengo aquí, la memoria RAM tiene la presentación en PowerPoint para que yo pueda ver las diapositivas, pueda irlas pasando. Si fallara la memoria RAM, pues yo perdería el control de la presentación. Lo mismo pasa con los niños con TDAH, les falla esa memoria RAM, que en realidad no se llama así. Los psicólogos le llaman memoria de trabajo, que como su nombre lo indica, es la memoria que necesitas para hacer cualquier trabajo, ¿no? Para tender una cama, para servir un plato con comida, para abrir una libreta y buscar la página que está disponible para hacer una copia de un enunciado. Y bueno, también tenemos el automóvil, también una máquina de uso bastante común, y está ejemplificado aquí el freno, que es lo que les decía, que en neuropsicología esto se le conoce como inhibición conductual, o esto que Barkley llama el autocontrol. En pocas palabras, los niños, y que aquí se vale la pena usar la analogía de las máquinas, son como una máquina
en donde la memoria RAM está fallando y donde el freno está fallando. Y ya con eso tienes para que tu vida sea demasiado problemática y difícil. Y bueno, vamos a hablar también de la prevalencia del TDAH. Aquí yo abordo el segundo punto de esta charla. ¿Qué tan frecuente es? Fíjense, ese es un estudio que se hizo alrededor del mundo, que se publicó ya hace 12 años, donde reportan una prevalencia del 5.29%, que redondeándolo lo podemos dejar en el 5%. Quiere decir que 1 de cada 20 niños padece un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. En pocas palabras, un grupo pequeño en una escuela con 20 niños, pues por estadística va a tener un niño con TDAH. Un grupo ya más grande con 40 niños, pues va a tener 2 niños con TDAH en promedio. Ya un grupo muy grande, que espero que no los haya, de 60 niños, pues va a tener al menos 3 niños con TDAH. De manera que no es un problema raro. A veces lo que hace que parezca raro es que no se le identifica. Fíjense, eso también lo dice Russell Barkley. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad es el trastorno del neurodesarrollo más común en los niños y adolescentes, que a veces, cuando ha estado de moda el autismo, o como ahora se le llama el trastorno del espectro autista o el síndrome de Asperger, pues a veces pasa que aún los mismos profesionales de la salud, muchas veces psicólogos, pues detectan a un niño con un problema de conducta y dicen que es Asperger, que es autismo, y pues resulta que no, resulta que es un niño con TDAH, ¿no? Porque de entrada el TDAH es el problema más prevalente. Lo más seguro es que sea TDAH porque las otras condiciones que presentan los niños son menos frecuentes. Y eso es algo que ya les había comentado hace unos minutos. El TDAH es más frecuente, un poco entre comillas, en el sexo masculino que en el femenino, entre la población general, con una proporción de aproximadamente 2:1. Pero se cree que posiblemente sea igual, solamente que estas prevalencias se toman de población clínica, de los niños que van a consulta. El sexo femenino tiene más tendencia a presentar principalmente rasgos de inatención. Por eso es que muchas veces el TDAH en las niñas sí requiere más ojo clínico del médico. Muchas veces pediatras, neurólogos o médicos con poca experiencia se les va el diagnóstico del TDAH en una niña, porque con frecuencia representa un reto mayor. Y bueno, pasando al tercer punto de nuestra charla, de cuál es su causa, que es un punto muy interesante. Lo primero sería aclarar a qué no se debe o cuál no es la causa del TDAH, porque el TDAH es engañoso. El TDAH le puede hacer creer, por ejemplo, a un terapeuta familiar que el problema está en la familia, o el TDAH es tan engañoso que le puede hacer creer a un psicólogo que el problema está en casa, con la educación que llevan los papás, o le puede hacer creer a un maestro que el niño está recibiendo alguna influencia de forma externa, ¿no? Ya sea de algún compañerito o de algún familiar, y resulta que no, que el problema se encuentra dentro de la estructura cerebral. Y dice Barkley, no se debe a un fracaso de los padres por controlar o enseñar a su hijo a ser disciplinado, ni es un signo de malicia inherente en el niño. En pocas palabras, el problema no está en mamá y papá, es decir, ellos no son la causa del TDAH. El niño podrá tener los mejores o los peores padres del mundo y de todos modos el niño va a expresar el TDAH, ¿no? Y también no es de que el niño sea malo por naturaleza. De hecho, haciendo investigación con niños, y Barkley le da mucho peso a eso, se ha visto que los niños desean portarse bien si pudieran hacerlo, porque también los niños se llegan a dar cuenta que sus problemas de conducta les hacen más difícil la vida. De hecho, al final del día, un niño con TDAH ha acumulado más regaños, más problemas, más castigos, más comentarios negativos sobre su persona que un niño que no tiene TDAH. De manera que me atrevería a decir que la vida de un niño con TDAH es el doble o el triple o el cuádruple de difícil que la vida de un niño que no tiene esta condición. Y bueno, al abordar el tema de cuál es la causa, pues si nos vamos a etapas muy tempranas del desarrollo que tienen que ver con la etapa embrionaria o fetal. Se ha creído, por lo que se ha investigado, que en muchos casos el problema está justo ahí. Y fíjense, es interesante porque cuando un embrión se está formando en la matriz de su mamá,
ese embrión no está siendo monitorizado todo el tiempo. Es decir, ya tenemos ultrasonido 3D, o creo que ya existe hasta ultrasonido 4D, donde puedes ver hasta el rostro del bebé antes de nacer. Pero a pesar de que las imágenes en medicina han tenido un desarrollo increíble, pues finalmente esa ventana para mirar al bebé antes de nacer no está abierta todo el tiempo. Simplemente dura el tiempo en el que el médico realiza el ultrasonido, ¿no? Pero el resto del tiempo o del desarrollo en la matriz, pues lo que pasa con ese niño escapa a la vista. Y bueno, ¿a qué me refiero con lo que puede pasar? Bueno, algo que puede suceder con los niños antes de nacer es que se les enreda el cordón umbilical alrededor del cuello. Es un problema importante porque si un niño se le enreda el cordón, pues disminuye el flujo de sangre al cerebro, y entonces pudiera ser que esa disminución de flujo de sangre genere un daño sutil en algunas áreas del cerebro, sobre todo áreas que tienen que ver con la capacidad para enfocarse o controlar la conducta, y que se dejen ver ya más adelante, ya cuando el niño está un poco más grandecito, habitualmente cuando va a guardería, y entonces ahí ven que empieza a morder, que es muy llorón, que es muy enojón, o ya en preescolar, o de pronto ya en la primaria, cuando se les pide a los niños que estén sentaditos, que pongan atención, que cumplan con las actividades que les pide la maestra. Muchas veces para los ginecólogos el único problema que da el hecho de que se enrede el cordón, pues es que el niño va a tener dificultades para nacer porque va a quedar atorado, se va a estar ahorcando, y entonces lo resuelven con cesárea. Pero no consideran que si ese niño se le enredó el cordón, posiblemente pueda tener TDAH. De hecho, muchos niños se les ha enredado el cordón umbilical y tienen TDAH y nadie sabe que se les enredó, porque así como se enredan, se desenredan, ¿no? Y nadie se entera de eso. Y también puede haber otros problemas, porque la verdad es que pasan mil y un cosas en el ambiente intrauterino. Por ejemplo, una infección. Y ahorita que estamos hablando de las gripas leves, pudiera ser que la madre haya tenido una gripa leve durante el embarazo y que diga, bueno, pues me fue bien, ¿no? Casi ni tuve síntomas, pero resulta que el virus estuvo en su cuerpo, a la madre no le generó muchos síntomas, pero resulta que el virus sí afectó al feto, ¿no? Y ese organismo en desarrollo sí resultó más vulnerable a los problemas que generó el virus. Y la madre inocentemente cree que como para ella ese virus no le hizo gran cosa, pues no hay mucho problema, y resulta que sí. Entonces cualquier infección viral durante el embarazo, algunas a veces tan leves que les llamamos subclínicas, es decir, que la mujer ni siquiera se da cuenta que tiene el virus, pueden afectar el desarrollo de ese futuro bebé, y entonces expresarse como un daño al cerebro que se va a manifestar como un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Bueno, fíjense, este es un esquema muy complejo que viene a simbolizar un poco lo que es el funcionamiento del cerebro, que es interesante porque, aquí nos muestra una serie de procesos como una fábrica en donde al mismo tiempo están pasando muchas cosas. Sabemos que en una fábrica, en un taller, si falla una maquinaria, a veces basta con que falle un botón, un contacto, una palanca, se detiene toda la producción. Bueno, esto lo pongo un poco para ejemplificar que cualquier lesión o cualquier daño, por mínimo que sea en el cerebro, por muy sutil, puede generar como resultado un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. De manera que la falla puede estar a nivel de múltiples sistemas, ¿no? O a nivel de múltiples estructuras. Sí se ha visto que hay una tendencia a que las fallas sean en el sistema dopaminérgico, que tiende a expresarse en la región más anterior del cerebro, que se conoce como el lóbulo frontal, y que esto viene a afectar en gran medida la capacidad de los niños para concentrarse y cumplir con las actividades que se les solicitan en el ambiente escolar. Ahora, una pregunta que también ha generado mucha confusión entre la población, porque también aquí pasa algo curioso. Si ustedes han tenido contacto con niños con TDAH, ya sea porque son padres de niños con TDAH o tienen algún familiar con TDAH, pues se dan cuenta que cuando se saca el tema, ya sea de cómo se diagnostica o cómo se trata, pues todo el mundo opina, y opinan desde una posición
de poco conocimiento. Yo les voy a dar un ejemplo que siempre lo cito porque me parece muy ilustrativo. Por ejemplo, en mi caso, yo no sé casi nada de fútbol, o lo poco que sé de fútbol es que son 12 o 13 jugadores y que tienen que meter el balón a la portería y hasta ahí ¿no? Entonces, ante un partido de fútbol, pues yo no me atrevo a comentar sobre el partido, no tiene caso que lo comente, y si algún día comento sobre el fútbol o doy mi opinión sobre el fútbol, pues yo espero que la gente no me haga caso, porque la verdad es que no sé prácticamente nada de fútbol. Sin embargo, no pasa lo mismo con la psiquiatría infantil. Con la psiquiatría infantil todo el mundo opina, ¿no? Opinan sobre cómo se debe hacer el diagnóstico, opinan sobre cómo se debe dar el tratamiento, pero no hablan desde la posición de expertos, porque esa gente que opina nunca en su vida ha evaluado a un niño con TDAH y nunca en su vida ha prescrito un medicamento para el TDAH. Entonces tiene cero conocimientos y cero experiencia. Pero me llama la atención que sin embargo opinan, y que muchas veces esa opinión sí tiene peso en la gente. Y que aquí la vacuna contra eso pues es muy sencilla. Si eres padre de familia de un niño con TDAH o en donde se sospecha TDAH, sencillo, nada más escucha la opinión de los expertos y ya. Tú no puedes hacer ese filtro. Y fíjense, ¿cómo se hace el diagnóstico? Esto lo dice el doctor Francisco de la Peña. Para establecer el diagnóstico no se requieren pruebas de laboratorio o gabinete, que es muy común el electroencefalograma. Aquí este médico se pregunta si puede pedir un electroencefalograma y pues la respuesta es no. El electroencefalograma no es un estudio útil para el diagnóstico del TDAH. El electroencefalograma mide o registra la actividad bioeléctrica del cerebro, pero en el TDAH el problema no está ahí. En el TDAH el problema está en la neurotransmisión, en la química, no en la expresión eléctrica del cerebro. Y de hecho el problema con el TDAH es microscópico, es decir, no es tan sencillo poderlo documentar. De hecho, si quisiéramos realmente diagnosticar el TDAH con un estudio de laboratorio, pues creo que lo que funcionaría más sería una biopsia de cerebro, es decir, analizar el tejido del cerebro de un niño para, por medio de estudios de inmunohistoquímica, ver cómo está la neurotransmisión. Pero por supuesto que eso no se puede hacer, y los estudios de imagen no llegan hasta ese punto, es decir, las neuroimágenes no han llegado a esa capacidad microscópica. Todavía la microscopía es con tejidos, no a través de imágenes. Y fíjense, ¿qué es lo que observamos a nivel macroscópico en niños con TDAH, sobre todo son hiperactivos o impulsivos? Pues solamente es eso, ¿no? Por eso es que generalmente los médicos que trabajamos en la psiquiatría infantil no realizamos exploraciones a nuestros pacientes, o las hacemos muy rápido, ¿no? No traemos, por ejemplo, un estetoscopio en el cuello, porque a lo mucho que vemos son raspones en las rodillas, que de hecho ya tampoco es un signo característico del TDAH, porque pues hasta cierto punto es normal que un niño pueda tener raspones en las rodillas. Pero bueno, ¿dónde está el problema? El problema se encuentra a nivel de las conexiones que tiene la neurona, que son las células que forman el cerebro, con otras neuronas, y que esta conexión es química. Esto solamente se podría ver en un microscopio, ¿no? Y de hecho ni siquiera se ve tan bien, esto es realmente una animación. Hay que también tener estudios y saber interpretar cortes en un estudio que involucra microscopía de luz. Bueno, los médicos habitualmente nos basamos... A ver, déjame, creo que me brinqué una diapositiva. Sí, fíjense, aquí estamos observando 4 neuronas. Una del lado izquierdo que se está conectando con la del lado derecho en la parte de arriba, y también otra del lado izquierdo pero en la parte de abajo que se está conectando con la parte de la neurona que está del lado derecho abajo, ¿no? Si ustedes ven, hay un impulso eléctrico que va cambiando la señal a lo largo del cuerpo de la neurona en signos positivos que se convierten en negativos. Y esto hace que se libere una sustancia química en ese espacio entre la conexión de las neuronas, que son como pelotitas que llevan el mensaje a través de ese espacio. Porque pasa algo curioso, aunque las neuronas son como cables que conducen la electricidad, lo cierto es que las neuronas nunca se tocan. Una neurona no toca a otra neurona nunca, sino que esa comunicación
es a través de aventar esos químicos. Y se ha visto que en el caso de niños con TDAH, ese químico no está funcionando muy bien, de manera que las neuronas no logran comunicarse lo suficiente y entonces el cerebro del niño es como una gran familia disfuncional, tiene serios problemas para entenderse, para comunicarse. Una neurona no logra decirle a la otra lo que quiere hacer o la información que lleva. Ahora nosotros utilizamos el DSM-5, que son las siglas en inglés del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que nos dice cuáles son las características que nosotros debemos de ver en los niños que padecen este síndrome. Y se los voy a leer, que es un poco redundante porque habla de problemas de conducta comunes, pero aquí nos dice que en el grupo de síntomas de inatención, que es este primer platillo que yo les mostraba al inicio de la charla, se requieren 6 de estos 9 criterios que van de la A a la I, pero que en el caso de chicos de 17 años o más, con 5 criterios de esta lista de 9, puedes hacer el diagnóstico. ¿Por qué se requieren menos criterios en chicos de 17 años o más? Porque el síndrome, al ser un problema del neurodesarrollo, se va atenuando. Entonces los adolescentes y los adultos a veces son menos sintomáticos y es necesario también hacer el diagnóstico. Entonces fíjense, con frecuencia falla en prestar la debida atención a detalles. Con frecuencia tiene dificultad para mantener la atención en tareas o actividades recreativas, incluso para jugar no se concentran. Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente, que a veces piensan que los niños están sordos, y me ha tocado conocer casos de niños que hasta les hacen una audiometría para descartar sordera. Con frecuencia no siguen las instrucciones, eso lo reportan mucho las maestras. Con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas, ¿no? Por eso es que tienen problemas en la escuela. Con frecuencia evita tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido, como por ejemplo las matemáticas. Algunos niños con TDAH le batallan mucho en las matemáticas, que requiere ese esfuerzo mental sostenido, algunos no. Con frecuencia pierde cosas, eso también es muy común que los padres nos digan que están reponiendo constantemente útiles o a veces hasta prendas del uniforme. Con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos y con frecuencia olvida las actividades cotidianas. Que fíjense, en el caso de las niñas, como las niñas expresan el síndrome más hacia la inatención, generalmente las niñas tienden a puntuar más para este tipo de síntomas. Y en el caso de los niños, además de tener estos síntomas de inatención, también tienen síntomas de hiperactividad y de impulsividad. Fíjense, con frecuencia juguetea o se retuerce en el asiento. Que aquí también, con que tenga 6 de los 9 o 5 de los 9, si eres de 17 años para arriba, ya se puede considerar el diagnóstico. Con frecuencia se levanta en situaciones en que se espera que permanezca sentado, que eso también lo podemos ver desde la sala de espera o en el consultorio. Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado hacerlo. Con frecuencia es incapaz de jugar tranquilamente. Son niños muy ruidosos que a veces, si hay silencio en la casa, los papás ya hasta se angustian, ¿no? Porque dicen, ¿dónde está Pedrito? Que hay mucho silencio. Con frecuencia actúa como si lo impulsara un motor, que a veces son niños que también tienen problemas para dormir, porque en realidad un niño hiperactivo es hiperactivo las 24 horas. Entonces el niño se va a la cama a dormir, pero realmente su cuerpo es como un motor que no para. Con frecuencia habla excesivamente, que también es una queja de los maestros. Con frecuencia responde inesperadamente. A veces antes de que se formule una pregunta, el niño ya está contestando o está opinando. Con frecuencia le es difícil esperar su turno, que a veces también por eso tienen problemas para jugar. Y con frecuencia interrumpe, eso también lo llegamos a ver en el consultorio. Cuando estamos entrevistando a los papás, los niños tienden a interrumpir. Algunos síntomas estaban presentes antes de los 12 años. Esto lo dice el DSM-5 porque sí es importante que si vamos a considerar el diagnóstico de TDAH, haya síntomas antes de los 12 años. Es decir, prácticamente podríamos decir que no hay casos de TDAH que empezaste de golpe a los 13 años o a los 15. Pues será otra cosa, ¿no? O a los 70 años, pues ya es otra situación que tiene que ver con problemas neurológicos. Varios síntomas están presentes en 2 o más contextos, como casa, escuela, trabajo, amigos, familia. Es decir, si el niño solamente tiene problemas en casa o solamente tiene problemas en la escuela y en ningún lugar más, pues habría que ver si el problema no es de la escuela o el problema no está en casa. Pero generalmente los niños con TDAH tienen problemas a donde quieran que vayan, ¿no? Nuevamente, como el ejemplo de la gripa. Si tienes gripa,
pues tienes gripa donde vayas, no es de que fuiste a visitar a un amigo y ahí se te quitó la gripa, o llegaste a tu casa o a tu trabajo y ahí se te quitó, no, traes gripa en todos lados, así son los niños con TDAH. Los síntomas interfieren en el funcionamiento social, académico o laboral, o reducen la calidad de los mismos, es decir, si hay un impacto en el funcionamiento de ese niño. Y los síntomas no se producen exclusivamente durante el curso de la esquizofrenia o de otro trastorno psicótico y no se explican mejor por otro trastorno mental. Es decir, si el niño tiene otro problema mental como esquizofrenia, pues primero hay que tratar la esquizofrenia y luego ver si tiene TDAH, ¿no? Porque algunos padecimientos graves pues se hacen que los niños puedan estar muy agitados y muy dispersos. Sin embargo, también la esquizofrenia en niños es algo increíblemente raro, es poco habitual observarlo en nuestra práctica. Y fíjense, ¿cuál es el tratamiento? Que también es una de las preguntas que generan mucha controversia, porque en la mayoría de los casos el medicamento es útil para tratar los síntomas. Hay algunos casos leves de TDAH en donde se puede no medicar, ¿no? Y no pasa nada, y el caso leve pues se va todavía atenuando más, y a veces los chicos llegan a la adolescencia o a la vida adulta sin tener síntomas que sean incapacitantes, ¿no? Nuevamente, como el ejemplo de la gripa, tú puedes tener una gripa muy leve y a lo mejor no te tomas nada, pero si tienes síntomas más acusados, pues a lo mejor sí sería conveniente que tomaras algún fármaco para no pasarla tan mal. Y bueno, fíjense, aquí vamos a hablar un poco sobre las moléculas, porque lo cierto es que se han satanizado las moléculas que utilizamos los psiquiatras para tratar el TDAH, porque son estimulantes del sistema nervioso central. Es decir, se les compara con moléculas estimulantes como la cocaína, ¿no? Pero lo cierto es que los estimulantes están presentes en la vida cotidiana, en el café, en el chocolate, en una Coca-Cola, contienen estimulantes y a veces se les sataniza, pero son de uso común, de uso diario. También algo interesante es que las moléculas en el universo no las podemos clasificar como buenas o malas. Realmente ninguna molécula es buena o mala, sino que el efecto que generan en el organismo tiene que ver con la dosis que tú estás recibiendo. Por ejemplo, el agua, ¿no? Uno podría decir que el agua es un compuesto inocuo y que hasta te puede salvar la vida si eres un hombre sediento en un desierto. Pero también hay casos de intoxicación por agua. Hay personas que se mueren por exceso de agua en el cuerpo, que es lo que conocemos como el edema generalizado. Las personas que retienen agua por falla en los riñones o problemas en el corazón se empiezan a hinchar, su cuerpo se llena de agua y es como si se ahogaran en su propio cuerpo. De manera que el agua misma, pues no podemos decir que sea una molécula buena o mala. Pues puede ser buena porque te puede salvar la vida y mala porque también te puede matar, ¿no? O claro que si mueres ahogado en el mar, pues también te mató el agua. Entonces no es una molécula tan inocua. Y otra, la insulina. Cuando la insulina se empieza a comercializar, empieza a salvar la vida de muchos diabéticos que antes perdían la vida a causa de esta enfermedad. Pero también yo como psiquiatra me ha tocado conocer casos de intentos de suicidio con insulina. Es decir, un paciente que se quiere suicidar, se inyecta una dosis alta de insulina, se baja el azúcar a cero y ahí quedó. Entonces también otro ejemplo, una molécula que no es ni buena ni mala, todo depende de cómo la uses. La insulina te puede matar, te puedes suicidar con insulina, que espero que nadie aquí tenga ahorita ideas de suicidio y saliendo de aquí se vaya a suicidar con insulina. Pero también te puede salvar la vida si eres un diabético y estás en un coma diabético, te ponen insulina y ya la hiciste, ¿no? Fíjense que es interesante hablar del uso de moléculas que no son ni buenas ni malas, porque de entrada los médicos, nuestro principal principio para ejercer la medicina no es ayudar a los pacientes, que eso es interesante. Nuestra principal actividad no es ayudar al paciente. Hipócrates decía que lo primero, y aquí está esta frase en latín que es una de las frases más citadas en medicina, primum non nocere, lo primero es no dañar, lo primero no es ayudar al paciente. Eso está muy bien, no digo que esté mal, pero el médico que está formado en la tradición hipocrática, que sería la medicina científica, lo primero es no dañar. De manera que cuando un médico prescribe un fármaco, por supuesto que ya pensó
en no dañar al paciente, porque a veces se cree inocentemente que a lo mejor al médico se le botó la canica o despertó de malas y que a lo mejor va a prescribir un medicamento que le pueda hacer daño a un niño, pero el médico tiene en mente que lo primero es no dañar. Ya que aseguraste eso, ya puedes empezar a utilizar moléculas. Que en realidad las moléculas que se utilizan para tratar el TDAH, pues en realidad funcionan como amplificadores de señal. Fíjense, en esta animación aquí vemos los dos extremos de una neurona, esas pelotitas brillantes que son el neurotransmisor que no están funcionando al 100%, y en pocas palabras lo que hace el medicamento es amplificar la señal, porque sabemos que una neurona no manda bien la señal a la otra, entonces el medicamento es como ese microfonito que ayuda a que las neuronas se escuchen entre sí. Y bueno, hay varios medicamentos que han salido en el mercado desde la década del 50. Quizá el más conocido por el tiempo que tiene en el mercado es el metilfenidato, que de hecho es una de las primeras moléculas que se utilizó para tratar a niños con TDAH, que hay varias marcas en el mercado. Las más conocidas son la marca Ritalin, Tradea y Concerta, que este medicamento, aunque dura poco tiempo en el cuerpo, es muy efectivo, y la industria ha diseñado mecanismos de liberación prolongada para que el efecto del metilfenidato pueda funcionar durante un tiempo prolongado, ¿no? Generalmente 12 horas, que es el tiempo en el que el niño está despierto y está sujeto a mayor demanda. Que si ustedes tienen relación con niños con TDAH, seguramente les sonarán estas marcas, ¿no? Tradea, Concerta, Ritalin, de diferentes precios. Hay unas que son más baratas, otras que son más caras. También un medicamento que se utiliza mucho para tratar el TDAH es la atomoxetina, que la atomoxetina sale al mercado bajo la marca de Stratera, que aquí la traigo, y recientemente, a ver, pasen la que sigue, por favor. Ahí está. Recientemente salió también una presentación líquida. Ahí está. Fíjense, esa es la presentación líquida de Stratera, que eso sí es un avance en la presentación de medicamentos psiquiátricos para niños, porque casi todo venía en tabletas, cápsulas, y a veces cuando se tienen que dar a niños muy pequeños, pues resulta que hasta los papás se sacan de onda porque están acostumbrados a darles medicamentos a sus hijos en solución, ¿no? Y de repente va con el psiquiatra infantil y ahora el niño tiene que tomarse una cápsula o una tableta. Bueno, pues ya tenemos Stratera líquido en solución, y el que ya tenía tiempo en el mercado, que era la Stratera en cápsulas, que también es un medicamento muy utilizado en el TDAH, y han salido con el paso del tiempo otras marcas de atomoxetina como Macenus, de Laboratorio Psicofarma, y también otros laboratorios que han sacado sus marcas de atomoxetina como Oxotrima y Moxazil, que generalmente las marcas que recientemente salen al mercado, como están compitiendo con el innovador, pues generalmente dan un mejor precio, y que a veces si las familias tienen dificultades para adquirir un medicamento y ya hay una marca que está compitiendo, pues también se vale probar la marca que le hace la competencia, ¿no? Un medicamento que también se puede utilizar es la febutamona, que también recibe el nombre de bupropión. Generalmente aquí en México hay 3 marcas. La más conocida es el Wellbutrin, y hace apenas unos meses que salió en el mercado mexicano el Vivitrec, que es del laboratorio Torrent, y el Zumbuguel, que es del laboratorio Sun Pharma, que es un laboratorio hindú. Y lo más nuevo en México, o lo más reciente, es la lisdexanfetamina, que es una molécula derivada de la anfetamina, pero eso no quiere decir que sea una droga o que le vaya a hacer daño al niño o que se vaya a hacer adicto, porque como lo habíamos dicho, las moléculas no son ni buenas ni malas, sino que todo depende cómo las usamos, ¿no? Y este medicamento, la lisdexanfetamina, es posiblemente uno de los mejores medicamentos para tratar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Que en México ahorita solamente existe una marca, que es la marca innovadora, que es el Vivance, que viene en tabletas de 30, 50 y 70 miligramos. Bueno, recapitulando un poco lo que hemos visto en esta plática, hemos hablado sobre qué es el TDAH, qué tan frecuente es, cuál es su causa,
cómo se hace el diagnóstico y cuál es el tratamiento. Y yo quiero compartirles aquí una nota que me obsequió la mamá de un paciente llamado Diego, que aquí el niño se mantiene también un poco oculta su identidad porque hay muchos niños que se llaman Diego, ¿no? Y fíjense, es interesante porque esto se lo escribe un amiguito a este niño con TDAH llamado Diego. Y me gusta esta nota porque este otro niñito, el amiguito, pues dice grandes verdades sobre el TDAH. Fíjense, Diego, cuando te vi por primera vez pensé que no tenías control sobre tu furia. Fíjense que el niño está hablando de este problema del autocontrol del que habla Barkley, lo del freno de la máquina. El amiguito ya decía, a ver, Diego como que no controla su furia, necesita ayuda. Y lo hacías sin pensar. Fíjense qué interesante. Los niños con TDAH actúan sin pensar, son impulsivos. Entonces aquí el niño nos está dando la descripción del síndrome. El amiguito Diego actuaba sin pensar y no tenía autocontrol. Sabía que necesitabas ayuda. Que aquí vemos también la sabiduría infantil. A veces los papás o los maestros tardan mucho en tener la noción de que un niño necesita ayuda. Y a veces el amiguito dice, no, pues aquí Diego, por supuesto que necesita ayuda. Y un día te pedí que fueras mi amigo y desde ese día fui tu amigo contento y feliz. Que Diego empezó a recibir tratamiento y eso mejoró mucho su socialización. Y bueno, eso es todo por mi parte. Los invito a que conozcan mi página de internet. El nombre es muy sencillo y fácil de recordar, simplemente paidopsiquiatra.com. Y también los invito a que me sigan por mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Gracias por su atención.